Pues yo lo definiría como un gran artista y un gran desconocido. Y lo que pasa es que desarrolla prácticamente o gran parte de su vida laboral en Francia y en Estados Unidos. Entonces realiza cosas en Guipúzcoa, sobre todo Deva y en Deva, pero la vidriera también es una disciplina que no está reconocida, pues como la pintura, la escultura, y entonces bueno, pues no se estudia. Y como no se estudia, pues no es conocido. Ya de pequeño despuntaba dibujando, entonces pues tampoco era muy estudioso, y luego ya de mayor pues se volvió muy culto porque leyó mucho, pero en la escuela pues lo que le interesaba era dibujar, y como se portaba bien pues tampoco le disuadían de eso. Entonces le mandaron a una escuela de artes y oficios en Barcelona, donde estuvo 4 años, que solo venía a su casa en agosto. Él volvió con 18 años después de los 4 años de interno y realmente pues no tenía gran cosa que hacer porque el oficio que había aprendido, artesano, tampoco tenía mucha salida en Deva, y hacía retratos de veraneantes en la playa. Y bueno, de veraneantes y de personas del pueblo, y de hecho algunos se pueden ver aquí en la exposición. El orden es que un veraneante que vivía en Madrid le dijo, yo tengo unos amigos que tienen un taller de vidrieras, les puedo preguntar si necesitan un aprendiz, si quisieras aprender el oficio, y entonces él pues bueno, dijo que sí, y fue ir al taller de los hermanos Henri y Jean Momesan, que tenían la casa madre en París, pero tenían talleres en Hendaya, en San Sebastián y en Madrid. Era un estudio muy consolidado, y entonces él fue y bueno, los dueños le dijeron, te enseñaremos un oficio, pero a cambio de que no seas fiel. Y les fue fiel porque trabajó primero en Madrid, luego en San Sebastián, luego en Hendaya y luego en París. Cuando él ya tenía su profesión, entonces sí, es cuando empezó a hacer cosas de Deva para la revista, para los programas de fiesta, hizo muchísimos. No es solo dibujar, es pensar cómo organizas el material dentro de un edificio que le va a dar la luz por un lado o por otro. No es lo mismo la luz del mediodía que la del media mañana, que la del atardecer. Entonces tiene que pensar qué colores van mejor con qué luz. Luego también las vidrieras tienen una estructura que ya te viene dada, por ejemplo en esta que tenemos aquí, esas rayas negras gordas, esas ya son parte de la arquitectura del edificio. Entonces tienes que hacer que el dibujo se adapte a eso y que no estorben esas rayas, que casi ni las mires, porque ves el dibujo como un conjunto. Después de la Segunda Guerra Mundial en París, el gobierno francés dedicó un gran esfuerzo en reconstruir los monumentos destruidos, y entre ellos las vidrieras del Sacré-Cœur. Y entonces él, que seguía trabajando para Montmartre, preguntó al estudio, como prueba de su fidelidad, preguntó si el estudio se iba a presentar a ese concurso, y dijeron que no, que por lo que sea no, y entonces él dijo, pues les molestaría que yo me presentara a título individual, y pues le dijeron que no importaba, y entonces se presentó un proyecto y ganó un premio, no sé si el premio, pero ganó un premio. Al final las vidrieras que se han hecho no son las suyas, porque por lo visto había que ser ciudadano francés y él no lo era, pero como había ganado ese premio, se expusieron sus proyectos en el Museo Carnavalet de París, y ahí pues se hizo con cierta fama entre el mundo de la vidriera y le ofrecieron varios contratos. Decidieron hacer las vidrieras de la iglesia de Santa María de Deva, y entonces pues mi padre, con contactos que tenía de vidrieros y tal, pues se lanzaron manos a la obra e hicieron esas vidrieras. Él se siente que tuvo mejor acogida en Estados Unidos que en París, no sé si es real, pero él lo sentía así,
porque traía un tipo de vidriera, pues la cementada, unas técnicas inspiradas en las vanguardias y tal, que no se conocían bien en Estados Unidos, y entonces se sintió muy valorado y que apreciaban esa nueva manera de hacer, y se sintió muy acogido, y de hecho adquirió la nacionalidad americana, porque él ya pensaba que eso ya era su última etapa de vida profesional o lo que sea. Para adquirir la nacionalidad, el gremio de vidrieros de varios estados escribió un documento que se encuentra por aquí en la exposición, diciendo que él trae una técnica de vidriera que realmente no se conoce en Estados Unidos, y que él no solo la puede hacer, sino que incluso puede formar a otros, crear puestos de trabajo, tal, y en base a eso, y supongo que a otras cosas, le pudieron dar la nacionalidad en una época que no era tan fácil. Dio paseos, tenía amigos, tenía tertulias, entonces en ese sentido fue muy feliz. Era una persona muy bondadosa, no se enfadaba con nadie, era pues muy agradable hablar con él, escuchaba muy bien, que parece una tontería, pero no es una cualidad que tenga todo el mundo. Su antigua empresa, de la que somos muy amigos, es una empresa que ya lleva 4 generaciones, que eso en Estados Unidos es una rareza enorme, que estas empresas familiares, y de hecho la actual directora, dueña, es amiga mía, porque es que nos criamos juntas casi. Pues esa es su empresa, recibió este encargo, que era el mayor encargo que había recibido nunca la empresa, que el párroco, vamos, ahí las iglesias se autogestionan un poco, y el párroco es el que dirige todo y encarga, el gerente, vamos. Había visto vidrieras de mi padre y dijo, no, yo les doy este encargo si lo hace este artista. Es una iglesia que aquí nos parecería una catedral de grande. Después de jubilarse, ya viviendo aquí, pues si le pedían cosas, pues las hacía, él era así. Las vidrieras del Colegio Belén, donde había estudiado mi madre y donde en algo totalmente sin relación había sido también monja su hermana, la hermana de mi padre, y se habían conocido incluso mucho antes de conocer a mi padre, pues esas vidrieras las hizo en el 61 con motivo de cuando se casaron y como regalo al colegio, al que los dos tenían su cierto cariño, claro. Los de la librería Donosti, que no solo confiaron en él para hacer su vidriera, sino que doy fe de que le dan muchísimo valor a la vidriera, y que todo el mundo que viene y la admira la exhiben con orgullo. Doctora en Historia del Arte, María Castilla Albizu, que ha escrito un trabajo de más de 100 páginas para el gobierno vasco sobre la obra de mi padre en Guipúzcoa, que eso también aporta un lado mucho más técnico de una doctora sobre su obra en Guipúzcoa. Los artistas vidrieros no son muy conocidos porque primero no se acostumbra a firmar las vidrieras, de vez en cuando algunas sí, y aquí vemos que en una de las de Deva firmó, también en alguna de Estados Unidos firmó, pero normalmente viene la firma del taller. Y luego tampoco son objetos que la gente compra y vende y adquieran un valor de mercado. Entonces hay artistas que por lo que sea pues adquieren una fama en el mercado, otros no. Eso ya depende de muchas variables, y claro, la vidriera no se presta a eso. Y él tampoco buscaba la fama para nada. Yo creo que se le está valorando cada vez más, porque él sufre una evolución. Por una parte están los clientes que en toda Europa demandaban arte neogótico. La Catedral del Buen Pastor sería un ejemplo entre nosotros, ese tipo de vidrieras más clásicos, pero él va a evolucionar poco a poco hacia unas corrientes que son mucho más abstractas, más informalistas, como se puede ver, por ejemplo, en las vidrieras que realiza para la capilla del Colegio de Marianistas Belén, o las que realiza para algunas casas de Eibar o del mismo San Sebastián, ¿no? Esta exposición está organizada de manera muy bonita, muy sencilla, pero muy didáctica, desde sus comienzos en Deva, pasando por Madrid, luego París, luego Estados Unidos y luego Guipúzcoa.
y pienso que sin aburrir de demasiada documentación hay lo suficiente para que veas cómo se puede ser un chico de pueblo y acabar haciendo vidrieras en sitios internacionales muy bonitas.